o alguna cosa, Sí. ojalá no va a haber, pero si no hay ninguna cosa extraordinaria que te cambie la agenda como la pandemia Ahora, cambió la Eddie, agenda en la Argentina en estos, 2020. estos son los temas que hoy se tendrían que discutir, porque se tienen que discutir en años no electorales, porque supuestamente en años no electorales la pelea política dejaría que estos debates sucedan sin tanta discusión por las candidaturas. O sea, si no se discute ahora, en año electoral va a ser muy complicado también que se discuta. Estos son los años en donde las verdaderas reformas se tienen que discutir. Igual el hoy, por la pelea del gobierno con la Corte, del gobierno con el oficialismo, creo que es imposible que pueda llegar a buen puerto una posible modificación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Digo, ya por la sola desconfianza que la oposición va a tener con la intención de este proyecto hace que sea muy difícil que camine. Sí es un gesto más de la pelea del kirchnerismo con la Corte Suprema, es poner arriba de la mesa otra discusión para empardarle a la Corte lo que ocurre en el Consejo. Bueno, ya que estamos con el tema y para explicar por qué, de última, no somos muy optimistas en cuanto a que se llegue a un acuerdo con la Corte Suprema, estamos en un momento de tensión plena, o sea, no sé, esperemos que sea el último, pero tal vez sea el penúltimo capítulo del caso del Consejo de No la creo. Magistratura. Va a haber varios Cruces, más. denuncias, Sí. presentaciones, impugnaciones, la guerra del todos contra todos, donde no hay buenos ni malos y solamente hay gente que se enoja. Hoy fueron todos a tribunales. Todos. Toda la gente del Congreso de la Nación dejó su despacho por un rato y se fue a Comodoro Pi, a la Corte Suprema. Volvieron a Comodoro al Pi Palacio. porque no había Volvieron a nadie en Comodoro Comodoro Pi, ¿o no? Bueno, ahora. siempre alguien hay. Bueno, pero en Siempre. pandemia... Sí, pero en pandemia se trabajó mucho telemáticamente. Bueno, ¿qué pasó? Oficialismo y oposición presentaron desde pedidos a la Corte Suprema, denuncias penales y amparos judiciales para distintos objetivos. Lo vamos a ir viendo. Primero, Que todos quieren bochar algo. todos quieren decir, soy yo, no es él. Claro. ¿Sí? Nómbrenme a mí, no nombren a él, no nombren a ella. Bueno, el primero, el que primerió, fue Luis Juez, senador nacional, que hoy a la mañana fue en persona a los tribunales de Comodoro Pi y denunció penalmente a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta de la Nación, por haber designado... Venite, Martín, así lo que nos gusta, que es, pues, ¿cuál es la idea? Que nosotros te podamos explicar para que sepas punto por punto cada una de estas cosas que tienen su importancia. Acá vos estás viendo a las principales figuras de la política argentina discutiendo por la misma cosa, una cosa que todos sentimos lejana, pero que termina siendo muy importante desde el punto de vista del funcionamiento de un país como es la justicia. Lo venimos insistiendo y machacando en esto. Es ahí donde se decide sobre la libertad y los bienes de las personas, es ahí donde terminan las causas de corrupción, es ahí donde terminan disputas sobre, qué sé yo, distintos tipos de conflictos que pueden tener que ver incluso con tu bolsillo, ¿no? Luis Juez fue a Comodoro Pi, presentó una denuncia contra Cristina Kirchner, dijo, la vicepresidenta de la Nación cometió delitos cuando mandó ayer a la Corte el nombramiento de Martín Doñate. Porque ese nombramiento me corresponde a mí, no le corresponde al oficialismo. Ese lugar en el Consejo de la Magistratura es de la segunda minoría de la Cámara y la segunda minoría somos nosotros, el PRO. Y mi bloque me eligió a Cumplió, mí. lo había anunciado anteayer, ¿no? Había dicho, si esto no sale así, vamos a tribunal. Exacto. Ese anuncio de juez fue un día antes que el oficialismo rompa el bloque, pase a ser la segunda minoría y lo designe a Doñate. Esta fue la primera presentación. La disección del bloque. Exactamente. Pero hubo una segunda presentación. Luis Juez y Schiavone, otro senador del PRO, presentaron un amparo para que la justicia no acepte la designación de Doñate y la justicia directamente diga, juez, usted es el consejero de la magistratura. O sea, hay dos presentaciones de juez hoy en tribunales. ¿Quién fue? Una personal y una más institucional, más partidaria. Exactamente. Una penal contra Cristina Kirchner, un amparo para decir, yo soy el consejero electo, desígnenme a mí. ¿Quién fue después de juez a tribunales? Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Ayer Germán Martínez, cuando Sergio Massa... Espérate. Sí. Juez opositor se queja de una decisión del oficialismo. En el Germán Senado. Martínez, oficialista, se queja de una decisión Del oficialismo. del oficialismo. Exactamente. Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, no mandó ayer a la Corte y al Consejo de la Magistratura la designación de
esta señora, Roxana Reyes, diputada de la UCR, para que vaya al Consejo de la Magistratura. Ayer Germán Martínez dijo, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, no me parece bien lo que hizo Sergio Massa. Lo tenemos, ¿querés escuchar? Dale, ¿Seguimos? Dale. Ahí está, Germán Martínez. Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes a través de la resolución del presidente de la Cámara de Diputados que está girando en redes sociales. Vamos a pedir formalmente esa resolución, vamos a analizarla en términos jurídicos para analizar la posibilidad de una impugnación. Bueno, Germán Martínez es el hombre que, cuando renunció Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados, fue colocado ahí por consenso, sobre todo del presidente de la Nación, Sergio Massa, y una gran acción de un invitado que tuvimos el otro día, que es Agustín Rossi, porque Martínez también es santafesino y de alguna manera Rossi es su jefe político tradicional. exactamente. Germán Martínez dijo, voy a analizar la designación, la analizó y la impugnó. Hizo dos cosas hoy. Presentó una nota en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que le pidió a la Corte que no le tome juramento a Reyes. Germán Martínez se presenta y dice, vengo en nombre de los 118 diputados del bloque. No fue a título personal. Le dijo al presidente de la Corte, Horacio Rosati, vengo en representación de los 118 representantes del bloque. Y le dijo a la Corte, también sepan que presenté un amparo para impugnar judicialmente la designación de Reyes. ¿Sabes qué es lo interesante de lo que plantea Martínez y de lo que plantea Juez? Los dos tienen el mismo argumento, pero en contrario. Luis Juez dice, si Doñate va al Consejo de la Magistratura, el oficialismo va a tener 3 senadores, cuando debería haber uno más de la oposición. Y Germán Martínez dice lo mismo. Si Reyes va al Consejo de la Magistratura, van a tener un diputado más del que le corresponde a la oposición que nos correspondería a nosotros. Bueno, todo una cuestión absolutamente política, porque el otro dato, si querés, es en términos de aprobación de los temas importantes en el Consejo de la Magistratura, uno más o uno menos para el oficialismo, para la oposición, no cambian la ecuación. En una foto grande, no cambian la ecuación. Sí, por supuesto, siempre es mejor tener más poder con más miembros de tu propio espacio político porque los votos son muy justitos y cada uno cuenta. Se levante la mano, también está claro quién manda. Ahora, Rosario, lo de Juez parece bastante claro y entendible. Sí. Lo de Martínez suma una nueva polémica al funcionamiento de la coalición de gobierno porque él sale a protestar en nombre de los 118 diputados oficialistas una decisión del presidente de la Cámara de Diputados que es de esa fuerza política. Sí, la verdad que en estos 2 días vimos distintas estrategias en el frente de todos. Una Cristina Kirchner dividiendo los bloques, un Sergio Massa diciendo no es nuestra estrategia porque no nos sirven, no nos alcanza para tener un legislador más. ¿Esto significa que juegan de diferente modo? No, es una estrategia conjunta. Lo de Germán Martínez anulando o diciéndole a la Corte que anule la decisión de Sergio Massa, también tiene que ver con una estrategia conjunta. No puede hacer otra cosa el bloque del Frente de Todos. Está acordado con Sergio Massa. Vos lo dijiste, Sergio Massa. O sea, vos decís que están acordando la discordia. Están acordando la discordia. Y acá importante lo que decía Martín. Los 118 diputados, dice que se presentaron, o sea, Martínez dice que viene a hablar en representación de los 118 diputados, por lo cual ahí también está el albertismo. El albertismo que quizás no se mete tanto en la agenda judicial, pero que sí apoya esto porque Martínez claramente lo consultó. Ahora, vos lo decías también, Eddy, Sergio Massa fue clave para que Martínez asuma en la presidencia del bloque. Fue Sergio Massa el que le presentó 3 nombres a Alberto Fernández cuando Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos, entre ellos Germán Martínez. Incluso Germán Martínez y Alberto Fernández no se conocían tanto, apenas se habían cruzado en alguna campaña en Santa Fe. No tenían mucho vínculo Alberto Fernández y Germán Martínez. Lo que pasaba, Sergio Massa. Lo que pasaba hasta ahora era que Sergio Massa y Germán Martínez estaban tendiendo los mismos puentes hacia la oposición. Ahora Martínez le puso dinamita a los puentes y Sergio Massa queda como el último resguardo de lo que haya que conversar en buenos términos con la oposición de acá en más en el funcionamiento parlamentario. Sí, es así. Martínez toma el ala dura de lo que es la Cámara de Diputados, no está más Máximo Kirchner, lo tiene que hacer, y Sergio Massa viendo si puede llegar a dialogar con un sector de la oposición.
olvidemos, ¿no? ¿Te acordás que hace semanas hablábamos de una agenda de consenso que iba a ser llamada para dialogar entre las diferentes fuerzas, que el oficialismo iba a llamar a todos los bloques? Olvidémonos, con esta agenda judicial es imposible. Yo creo que hay una estrategia conjunta, pero tampoco le debe agradar demasiado al presidente de la Cámara de Diputados, que quería poner su agenda de consenso en debate cuando hoy es la agenda judicial de Cristina la que se mete en el Congreso. Sí, acá quedó de alguna manera solo Sergio Massa diciendo consenso y todos los demás solo disenso. Pero lo que vos planteás es que hay acuerdo en esta estrategia. O sea, decir, yo tengo que mantener Claro. esta postura, vos mantenés lo que quieras. Sí. A ver, porque Y la verdad que hay también, diálogo. Parate, porque hay una cosa que tanto Massa como Cristina hacen lo que tienen que hacer, porque hacen la designación que tienen que hacer. Lo que pasa es que Massa la hace acorde a lo que estaba planteado con la decisión de ponerla a Reyes. Y Cristina arma esta estrategia de división del bloque. Y la verdad que lo cierto es que hoy hay diálogo en el Congreso. Está claro que no hay diálogo entre la fórmula presidencial que llegó en 2019, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Ahora, entre Sergio Massa, Cristina Kirchner, Germán Martínez, hay diálogo. Se hablan para ver cuál es la estrategia en el Congreso, sobre todo pensando en cómo enfrentar a Juntos por el Cambio. ¿Cristina habla más con Massa que con Alberto? Cristina habla con Massa más de lo que nosotros pensamos. E incluso a Cristina, la verdad que no le gusta mucho cuando trascienden sus charlas. ¿Cuáles charlas trascienden siempre? Y es de lo que se queja las de Alberto Fernández. A Cristina tiene un montón de reuniones políticas. Está todos los días en el Senado. Es muy difícil que Cristina no esté todos los días en el Senado. Mantiene un montón de reuniones políticas durante todo el día. E incluso cuando planteó el debate de la discusión de los bloques, estuvo reunida con gobernadores en el Senado que apoyaron esta división. Ahora, no le gusta que esas reuniones se sepan, nunca trascienden por parte del kirchnerismo. Ahora, fíjate vos cómo Sergio Massa lo entendió, porque nunca conocemos esas conversaciones, y el enojo de Cristina es que siempre conocemos las conversaciones que pasan entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, justamente porque dicen desde la Casa Rosada no pueden parar de hablar con los medios. Cuánta información, qué lujazo. Martín, ¿cómo sigue esto? Porque aparte vos decías que en 6 meses esto hay que barajarlo y darlo otra vez de nuevo. Toda esta discusión es para completar un Consejo de la Magistratura que el 18, 19, 20 de noviembre vence el mandato de todos los actuales consejeros, inclusive esto que estamos discutiendo, las 4 consejeras que juraron ayer y que lo contamos, la designación de Doñate, Juez, Reyes, esto es hasta el 20 de noviembre. Ahora hay que ver qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia. Si le toma juramento a Doñate, si le toma juramento a Reyes, que son quienes el Senado... Vos habías mandado una foto de hoy que tiene que ver con esto, ¿no? Que No tiene sé si que ver la tenemos un por ahí poco la foto esa de mucha gente. Con la reconfiguración de lo que puede pasar en el Consejo de la Magistratura. Pero ahora tiene que resolver la Corte qué hacer, y ahora se plantea el escenario de, bueno, hay causas judiciales iniciadas. ¿Qué hacer con esto? Un antecedente de hace... Estas causas, decís vos, la de Luis Juez, La de todas Luis- estas la- presentaciones. De los amparos. La causa penal corre por otra cuenta, es una cuestión más política. Los amparos que presentó hoy Martínez diciendo a Reyes no le tomen juramento, revoquen su designación, y Luis Juez diciendo lo mismo respecto de Doñate. En el 2015, Pablo Tonelli asumió en el Consejo de la Magistratura con una maniobra política similar a la que hizo ahora el kirchnerismo, pero al revés. Hoy el kirchnerismo divide bloques. En su momento, la entonces Y también ahí hubo oposición, una tipo asamblea universitaria, ¿no? Que en vez de dividir falta bloques, uno, se va el sumaron. otro, chiflaron por allá y se metieron por la ventana. Exactamente, sumaron bloques. La entonces oposición levantó la mano y dijo, nosotros somos la mayoría ahora, queremos un lugar en el Consejo de la Magistratura, y entonces la oposición, hoy oficialismo, fue a la justicia. ¿Qué dijo la justicia? 2 cosas centrales. Primero, es un debate de ustedes. No nos traigan a la justicia las cuestiones que tienen que ver con las designaciones de diputados y senadores, porque nosotros no nos podemos meter en eso. Y otra cosa, ahí entra el juego de las mayorías y de las minorías. Cuestión de ustedes, no me vengan a traer estos problemas a nosotros, dijo la justicia. Ujú. En esta foto, Esta es la foto que hablábamos. esta es la foto que hablábamos de un dato muy, muy trascendente. No quiero quedar mal con la persona, pero podemos decir que en términos políticos hay alguien que está de más. Y ahora te voy a explicar por qué. De más. De más. Ajá. Hay alguien que te voy a explicar por qué. Me voy a acercar, si quieren, para marcar, o lo contamos de acá. 4 de esas 5 mujeres Sí. son las 4 consejeras que ayer juraron. Sí. ¿Sí? El resto, la otra mujer
Y de este señor hasta el fondo, ¿sabés quiénes son? Todos los integrantes del Consejo de la Magistratura del bloque opositor. Ayer, el bloque opositor en el Consejo de la Magistratura fue completo a la Corte Suprema de Justicia a la jura. ¿Y los otros dos? Este señor Sí. es el único representante del oficialismo que estuvo en la jura. El resto de los integrantes del oficialismo, el representante del Poder ¿Lo Ejecutivo, podemos presentar? Diego Molea. Ajá. Un gusto, Molea. El único que estuvo ayer en la Corte con la jura. Este fue un dato que no pasó desapercibido en el mundo político y judicial. ¿Por qué fue Molea? Había una cuestión, si querés, formal. Dos de las nuevas consejeras que llegaron al Consejo de la Magistratura Sí. llegaron de la mano de Molea en listas y en elecciones que Molea acompañó y que fue quien le puso la cara y el nombre a esas campañas. Entonces decían, no podían no ir, estaban asumiendo dos personas. Nobleza obliga. De su espacio, que él apadrinó, tenía que ir, no podía faltar. Iba a quedar mal, iba a ser hasta casi un destrato. Pero ¿qué pasa también? Muchos empiezan a decir que justamente Molea ahora, con sus dos nuevas compañeras, empieza a tener otro rol de poder dentro del Consejo, que inclusive puede llegar a ser casi como un bloque dentro del bloque. Y también todos coinciden que la llegada de Rosati al Consejo de la Magistratura va a configurar sin duda un nuevo Consejo de la Magistratura. Acá hay otra etapa absolutamente distinta. Vos podés contar oficialistas de un lado, opositores del otro, pero las cartas se van a barajar de otra manera. La presencia de la que Corte... Rosati tiene y la Corte tiene capacidad de maniobra de eso, de que lo Absolutamente. que hoy es de una manera puede ser de otra. Ahí está sentado el presidente de una de las cabezas de uno de los tres poderes del Estado. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Horacio Rosati. Es hoy. Esa es la cadena de sucesión presidencial. Y es la cadena de sucesión presidencial. Sin duda que la presencia de Rosati reconfigura de otra manera todos los juegos de la política dentro del Consejo de la Magistratura. Y con la presencia de Molea, ayer en la jura, también se marcaba un poco esto. Que te decían hoy la gente que está cerca de Molea. La institucionalidad hay que respetarla. Acá hay otra etapa y más que nunca hay que recuperar el diálogo para poder hacer los acuerdos que el Consejo necesita para destrabar todas las cuestiones pesadas que hoy, por la paridad entre oficialismo y oposición, no se pueden aprobar. Ahora, déjame que vaya por otro lado. Sí. A Doñate, el candidato Sí. de Cristina. Sí. También lo están bochando porque le faltan algunos pergaminos para ocupar el cargo que ocupa. No creo que sea... Para el que se lo propone. Sí. No, hoy hubo una presentación que hizo un abogado en la Corte Suprema diciendo que Doñate no puede asumir porque no tiene los 8 años como abogado en el ejercicio de la profesión ¿Él de va como abogado. senador o como abogado? Tienen que darse esas cosas. Para integrar el Consejo de la Magistratura tenés que ser abogado. Abogado. Primera condición. No solo legislador. Legislador y abogado. Todas estas personas que están acá, que integran el Consejo de la Magistratura, tienen una cualidad en común. Son todos abogados. Algunos legisladores, otros Jueces. abogados en sí, otros jueces. Exactamente. Académicos, como Molea, como Pero Pamela todos Tolosa. abogados con 8 años mínimo de experiencia. Bueno, eso es lo que decía la ley anterior, la vieja ley del Consejo de la Magistratura. Ahora está la discusión, porque Que es la que Rosati puso en vigencia para armar este consejo. no todos sus artículos, algunos de sus artículos, porque ¿Qué lío va? porque lo que se discutió en su momento era la integración del Consejo de la Magistratura. Bueno, la ley vigente, en realidad no ley vigente, la ley declarada inconstitucional por la Corte Suprema no establece esos 8 años de requisito. Por lo tanto, ahí también va a haber toda una discusión vinculada a esa cuestión. Inclusive hubo una ley del Consejo de la Magistratura que decía que para integrar el Consejo no tenías que ser abogado. Eso fue declarado inconstitucional, se repuso el artículo anterior, se discutió en la justicia, se vio que ser abogado o no, dijo que se tenía que ser abogado y no. Pero en todos estos vericuetos de las denuncias, de los amparos, de las presentaciones, del nuevo esquema político que se puede venir en el Consejo de la Magistratura, está en estos momentos la discusión en el organismo. Datito, si querés menor, pero digamos que está dentro de todo esto. Hoy Rosati fue por primera vez al Consejo de la Magistratura, tuvo unas reuniones con algunos de sus funcionarios. ¿Cómo no haber estado ahí?
Hola, buenas, dijo Rosati, llegó. Soy el presidente, ya lo conocemos, ya sabía. Bueno, tuvo algunas primeras reuniones. Lo que todos están esperando es la convocatoria de Rosati a la primera reunión del Consejo de la Magistratura. Primera reunión con todos los integrantes del Consejo de la Magistratura para empezar a delinear varias de las cuestiones que se tienen que venir, porque una de las cosas que hay que hacer es, por ejemplo, elegir de nuevo a los presidentes de todas las comisiones del Consejo, hay que volver a integrar las comisiones del Consejo, hay que elegir el vicepresidente de Rosati, hay varias cuestiones por demás, así que había mucha expectativa de cuándo va a ser eso. Yo hablé con... O sea, como decía la canción, y buenos días, su señoría, Mantantirulirula. Ayer y hoy hablé con varias personas que estuvieron en la jura y con otros consejeros. Bueno, hablaste con Rosati, te llamó, nadie habló con Rosati. Se mantiene en un hermetismo total y absoluto en el cara a cara o en el llamado personal con muchos, y te diría con la mayoría de los integrantes del Consejo de la Magistratura, más allá que a muchos sin los hablar conoce, armaron el despelote que armaron. más allá que ¿Para qué andar hablando? a muchos los conoce personalmente de otras cuestiones, muchos son jueces de la vida política, de la vida académica. En su rol de integrante del Consejo de la Magistratura y de presidente del Consejo de la Magistratura, todavía Rosati